Bien, estamos listos ya, no sé si podemos ahí. Bueno, le damos una bienvenida a los hermanos que nos están acompañando para poder estudiar la palabra de Dios. Estamos reunidos al comenzar este día sábado, ¿sí? Y poder estudiar la palabra de Dios. En sí lo que nos toca hoy, que es la clase número 67. Hoy comenzamos con un bloque dentro de la serie de Daniel que se llama Refutando la interpretación espiritualista de Daniel 11, 40 al 45. Hoy nos toca ver la clase número 67 que se llama Refutando la interpretación espiritualista de Daniel 11, 40 al 45, primera parte. Repito, clase número 67, refutando la interpretación espiritualista de Daniel 11, 40 al 45, primera parte. Antes de que hagamos la oración quiero explicar algo. Comenzamos aproximadamente un bloque de 10 clases y ustedes saben que la primera siempre es aburrida, es un poco aburrida porque siempre la primera es hasta que uno va sentando las bases. Pero en 10 clases vamos a dejar fuera de circulación ya esa interpretación, porque vamos a mostrar que no es tan así como se dice, a pesar de que ya la hemos refutado, pero hay gente que no ha escuchado las 66 clases anteriores, entonces ahora vamos a tener que mencionar, pero con una nueva dimensión, con una nueva óptica, o sea, ya desarmando lo que presentan ellos. Entonces, ahora nomás vamos a hacer una oración, hermanos, ahí nomás por falta de espacio donde estamos, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos al comenzar tu santo sábado. Te pedimos por favor, Señor, que nos bendigas a nosotros y que bendigas a tus hijos en toda la tierra que ahora están guardando el sábado. Que bendigas a la iglesia adventista del séptimo día organizada, Padre, que es tu verdadero pueblo. Amén. Y que, Señor, nosotros siempre permanezcamos adentro y que podamos participar del reavivamiento y la reforma que se va a dar en el seno del pueblo tuyo, Padre. Amén. Todo esto te lo queremos dejar en tus manos, pidiéndote que perdones nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hoy vamos a empezar a sentar las bases para que nosotros podamos ver por qué no puede ser la postura simbolicista que dice que el rey del norte es el papado. Y si bien es cierto, ustedes ya saben todo esto, los razonamientos que yo voy a presentar, hermanos, ya los conoce casi todo el mundo, hermanos. No podemos decir que no se los conoce porque sí se los conoce. Todos conocemos la postura espiritualista del rey del norte que dice que el rey del norte es el papado. Ahora, ¿qué dice la interpretación espiritualista? ¿Qué dice la interpretación espiritualista, hermanos? Para eso vamos a ir primeramente a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Nosotros acá compartimos todas estas posturas. El hermano José Luis Arauz, él también tiene la misma postura que nosotros, ¿sí? Así que él también defiende esta postura. El hermano Bernardo Juárez, Sergio Cuevas, todos los hermanos que están acá también defienden la misma postura. Emilio Emeterio, todos los chicos del grupo, tanto los que tienen cargo en la iglesia como los que no tienen cargo, creemos esta postura, y también la gente de nuestra iglesia que tiene cargo, la mayoría de los estudiosos, los ancianos, creen en esta postura, hermanos. No es una postura que la inventé yo. Pero en Daniel capítulo 11, versículo 40 dice: empero al cabo del tiempo, el rey del mediodía, o sea, el rey del sur, se acorneará con él, o se acornearía con él. Y el rey del norte levantará contra él como tempestad con carros y gente de a caballo. Noten, con carros y gente de a caballo y muchos navíos. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Acá en el versículo 40, hermanos, hay mucho para desarrollar, como lo vamos a ir desarrollando en estas 10 clases que siguen. Y nosotros podemos ver que aquí aparece el rey del norte y el rey del sur.
¿Saben lo que dice la postura simbolicista? La postura espiritualista dice que esta embestida del rey del sur, noten lo que dice, porque el versículo 40 dice, empero al cabo del tiempo el rey del sur, el rey del mediodía se acorneará con él. Esa primera parte, ellos dicen que el rey del sur es Francia. Eso dice la postura simbolicista, hermanos, que el rey del sur es Francia y que este cabo del tiempo o este fin del tiempo se refiere al año 1798, cuando Francia, con la Revolución Francesa, lo atacó al papado, porque ellos dicen que acá el rey del norte es el papado y el rey del sur es Francia. O sea que desde ya estamos empezando mal, y voy a comentar por qué estamos empezando mal. Estamos empezando mal porque ellos, mejor dicho, ellos están empezando, al fin y al cabo creen en las mismas potencias que nosotros, como ya lo van a ver, creen en las mismas potencias que nosotros, pero mal ubicadas y ubicadas para el otro lado que no tiene nada que ver. Pero creen en las mismas potencias que nosotros. Entonces ellos dicen que, empero al cabo del tiempo, el rey del sur se acorneará con él. Ellos dicen, el rey del sur es Francia. Y el cabo del tiempo, o el fin del tiempo, es el año 1798. Entonces, el rey del sur, Francia, según ellos, se acorneó con el rey del norte en el año 1798 y por lo tanto lo acorneó y le hizo una herida mortal con la Revolución Francesa en el año 1798, porque para ellos el cabo del tiempo es el año 1798. Entonces, el rey del sur, Francia, lo acornea al papado y le hace una herida mortal, la famosa herida mortal que cuando Napoleón lo envía al general Berthier y para que lo capture al Papa Pío VI, y por eso decía la Biblia, el que lleva en cautividad va en cautividad, y el que ha ido en cautividad es el Papa Pío VI, que fue llevado cautivo en el año 1798 y murió al año siguiente, en el año 1799 murió. Entonces ellos dicen que la primera parte del versículo 40, empero al cabo del tiempo, o sea, en el año 1798, el rey del sur o Francia se acornearía con él, y ahí nomás lo dejan. O sea que todo lo que yo acabo de explicar es esto, pero sin versículos bíblicos. Toda esta extensa explicación que hice es lo que dicen ellos, pero no hay ningún versículo para mostrar. Ese es el cuento que presentan ellos o el fundamento que dicen ellos. Entonces noten, empero al cabo del tiempo el rey del mediodía o el rey del sur, Francia, se acorneará contra él. Y ahí nomás paran. Ahí nomás lo cortan al versículo y se terminó. Y significa que Francia, la Francia revolucionaria, le da un golpe mortal al papado en el año 1798 y nada más, eso es todo. Y ahora, sigo explicando la segunda parte. Noten cómo interpretan ellos. La segunda parte ellos dicen, y el rey del norte, o sea el papado, levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Saben lo que dicen ellos? Que acá el rey del norte es el papado que ya se ha recuperado, ¿sí? Que ya se ha recuperado y que dice que después, que de acá el papado se ha recuperado y que los carros y la gente de a caballo que usa acá el papado sería Estados Unidos. O sea que Estados Unidos vuelve a estar acá igual que nosotros, pero cambiado de orden. Para ellos, el rey del norte es el papado, ¿sí? Y los carros y gente de a caballo es es el ejército de Estados Unidos. Y la tierra deseable es Estados Unidos. Todo cambiado. Y todo sin fundamento bíblico. Tal y como yo lo estoy explicando, así es como lo explican ellos. Pero acá dice que el rey del norte se levantará contra él con carros, pero
pero haciendo ¿qué hace ahí? Bueno, eso es lo que ellos no explican, por eso yo tampoco no lo puedo explicar. Entonces, les voy a decir lo que ellos dicen. Entonces ellos dicen así: Francia en el año 1798, ¿verdad?, como rey del sur, según ellos, le hace una herida al papado. Entonces, bueno, pasa el tiempo y dice de que después toda esa revolución francesa, con su socialismo, con su ateísmo, se extendió hacia Rusia. Y dicen que después se produce la revolución bolchevique en el año 1917, dicen ellos. Se produce la revolución bolchevique en Rusia, y dice que ahí pasa a ser el rey del sur Rusia. Entonces de ahí en adelante ahora dice el rey del sur es Rusia. Es Rusia. Desde el año 1917, dicen ellos, el rey del sur ahora pasa a ser Rusia. Entonces, ahora viene la parte que ustedes querían que explique. Vamos al versículo 40. La segunda parte del versículo 40 dice: y el rey del norte, el papado, levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Y saben lo que dicen ellos? Que como Rusia, o la URSS, o la Unión de República Socialista Soviética, es el rey del sur, dice que con la Alianza Santa, entonces el rey del norte se levantó contra Rusia y cayó Rusia en el año 1989. Y ahora saltan al año 1989. Y esa es toda la explicación que dan. O sea que el rey del sur para ellos era Francia en el año 1798. Todo su socialismo y su ateísmo se extiende y pasa a ser Rusia, el rey del sur, en el año 1917. Entonces resulta que el papado, con su ejército, Estados Unidos, en la Alianza Santa, dice que se levantaron después y lo hicieron caer en el año 1989. O sea que para ellos, la segunda parte del versículo 40 se cumple en el año 1989 con la caída del comunismo. Pero ¿y dónde están todos los versículos para demostrar eso? Y yo te voy a mostrar en esta noche, porque hoy tenemos un estudio un poco largo y un poco aburrido, pero tenemos que sentar las bases. Para ello, la segunda parte del versículo 40 entonces se cumple en el año 1989 con la caída del rey del sur, que es la caída de la URSS, la caída de Rusia, la caída de la Unión Soviética con su socialismo y su ateísmo. Claro, y ahora viene lo siguiente, hermanos. Viene lo siguiente. La segunda parte del versículo 40 dice: y el rey del norte, según ellos el papado, se levantará contra el rey del sur, Rusia, como tempestad, con carros y gente de a caballo, o sea, con el ejército de Estados Unidos y muchos navíos, y entrará por las tierras y pasará. ¿Cuándo se ha dado eso? Jamás, ni siquiera en el año 1989 se ha dado eso, porque cuando cae la Unión Soviética, hermanos, cualquier persona tonta, hermanos, y perdónenme la expresión, cualquier persona tonta sabe que la Unión Soviética no se la ha hecho caer con guerras, ni con tempestad, ni con ejército, ni con nada. Ha caído con diplomacias y tratos políticos, con alianzas políticas, no con ejército y no con guerra. Y repito, no ha caído con ejército y no ha caído con guerra. ¿Por qué me vienen a hacer el cuento a mí como si yo no entendiese las profecías bíblicas? En el año 1989 jamás se ha visto que el papado utilice el ejército de Estados Unidos para que vaya a esa zona con todo su ejército y lo haga caer a la Unión Soviética. Por favor, yo les pido por favor que me digan algo. ¿Realmente creen o quieren que yo crea eso? ¿Qué quieren que yo crea eso? Toda la extensa explicación que acabo de dar, así la interpretan ellos y no dan ningún versículo. Y noten el tiempo que vamos ya explicando esto según lo que explican los simbolicistas. ¿Y dónde están los versículos? Si vamos por comparación de texto, ganamos nosotros porque tenemos más comparación de texto nosotros. Ellos no tienen nada, ni siquiera para comparar esto.
O sea que la segunda parte del versículo 40, según la postura simbolicista, se cumpliría en el año 1989. ¿Cómo? No se sabe porque ellos no lo pueden probar con textos bíblicos. Yo los desafío a que me prueben con Biblia, comparando texto con texto, cómo se cumple la segunda parte del versículo 40 y es imposible, no pueden. Que me muestren cuándo el papado ha utilizado todo el ejército de Estados Unidos, carros, caballería blindada, caballería, muchos navíos, y que haya entrado por las tierras, y que haya inundado, y que pase para hacer caer la Unión Soviética en el año 1989, por favor. Ellos dicen que Francia ha sido el rey del sur, y después Rusia ha sido el rey del sur. Y que el levantamiento del rey del norte, como lo dice la segunda parte del versículo 40, se ha cumplido en el año 1989 o parecido. En el año 1989 o similar. ¿Y eso quieren que creamos nosotros? Para ellos, 1798, después 1917, después 1989. Por favor. Eso es lo que creen ellos, hermanos. Eso es básicamente la postura del simbolicismo en Daniel 11:40. No hay más. Eso es todo. No hay más y nos quedamos mudos, no hay más. Después mañana yo les voy a enseñar un poco más de esto, pero eso es todo lo que tienen para decir. Y por supuesto, escriben millones de libros con historia, política, un montón de cosas, pero nada de Biblia, nada de versículo, nada de fundamento bíblico. A mí no me sirve de nada que se escriban libros gordos y anchos, a mí lo que me importa es Biblia y espíritu de profecía, y no hay para esto. No hay Biblia y no hay espíritu de profecía, así que de nada me sirve toda la documentación que me puedan traer para poder filosofar con respecto a su postura. Entonces ahí andan los que quieren simbolizar o espiritualizar las Escrituras. Eso es todo lo que tienen para decir del versículo 40. Algunos con algunas variaciones, ¿no? Yo la voy a seguir explicando. Y después dicen que los muchos navíos significan la economía. Por favor, hermanos, ya voy a ir demostrando en todas estas clases que eso no puede ser. Entonces, la embestida del rey del sur es Francia en el año 1798 con su herida mortal al papado, y el levantamiento del rey del norte es la herida al comunismo en el año 1989 del papado con el ejército del Estados Unidos. Que entre paréntesis jamás se ha visto eso con que el papado use un ejército en el año 1989. ¿A dónde? Y que entre por las tierras y que inunde. ¿A dónde, hermanos? Bueno, habiendo entendido eso, hermanos, habiendo entendido la poderosa postura del simbolicismo, ¿qué es eso nada más? Y que dicen que los muchos navíos es la economía, porque eso es nada más lo que dicen, y que ya vamos a estar desarmando esa postura a medida que vaya pasando las clases. Habiendo dejado en claro eso, hermanos, bueno, vamos a mostrar por qué no es así, hermanos. ¿Por qué no es así? Aquí yo tengo un felpón, no importa que los hermanos no puedan ver, pero no importa, hermanos, no es de gran importancia que lo vean tampoco, pero sí van a poder entender lo que yo quiero decir. Nosotros debemos tener lógica teológica, y sí, lógica teológica. Una lógica teológica basada en el texto, el contexto y la comparación de texto con textos. O sea que la lógica teológica o el razonamiento bíblico, que es lo mismo que nosotros podamos llegar a tener, se debe basar en el texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Toda lógica teológica que yo uso se basa en eso. Yo no me ando basando en paralelismos capitulares, en paralelismos quiásmicos, que son métodos muy secundarios, muy secundarios. Eso no se usa en Biblia, ni en espíritu de profecía. La hermana White tampoco nunca los usó. Así que cabe aclarar eso, ¿no? Hermanos, habiendo dejado en claro cómo interpretan el versículo 40 los simbolicistas, eso es todo lo que tienen para decir.
Ah, pero ellos sí pueden meter a Francia como a ellos se les da la gana, eso sí. Nosotros no podemos meter a Francia como dice la Biblia, pero ellos pueden meter a Francia como a ellos se les da la gana, está bien. Nosotros no podemos meter a Rusia, pero ellos pueden meter a Rusia cuando se les da la gana y encima lo meten mal. Y nosotros no podemos hablar de Estados Unidos cuando lo interpretamos correctamente, pero ellos pueden meterlo a Estados Unidos y hablar y encima lo interpretan para el lado de los tomates, queridos hermanos. Y quiero aclarar que yo no soy evangelista, yo soy instructor bíblico y por lo tanto me expreso como un profesor de religión, de teología, de doctrina, como profesor de Biblia. Porque ustedes que son estudiantes deben ser claros. Yo no estoy evangelizando, yo no estoy predicando un sermón, yo estoy enseñando doctrina bíblica. Y no acepto, hermanos, que se engañe a la gente. Al final ellos están utilizando los mismos poderes que nosotros. Francia, Estados Unidos y Rusia. Ah, pero ellos son dueños de ponerlo como ellos se les da la gana y encima lo ponen mal. Entonces noten. Habiendo explicado el terrible fundamento espiritualista simbolicista, vamos a pasar a demostrar por qué no puede ser correcta esa postura. Hermanos, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Básicamente hablando, ¿cuándo comienza? En el año 1798. El tiempo del fin, según las profecías, hermanos, nosotros hacemos una simple línea. Acá ponemos el año 1798. Acá termina, noten, termina el periodo de dominación del papado. Y comienza, noten, comienza lo que se llama el tiempo del fin. A ver si se ha entendido la lógica teológica basada en el texto, contexto y comparación de textos de toda la teología sistemática adventista. El año 1798 es el punto de culminación del largo periodo de dominación del misterio de la iniquidad o de cuerno pequeño. Pero es el punto de comienzo, de lo que nosotros llamamos el tiempo del fin. Entonces noten ahora, ¿el año 1798 es el tiempo del fin? Sí. Sí. ¿El año 1991 es tiempo del fin? También. Sí. ¿El año 2001 es tiempo del fin? Sí. Sí. ¿El año 2003 es tiempo del fin? Sí. Sí. Ahora presten atención, ¿no? ¿El año 2012 es tiempo del fin? Sí. Presten atención. ¿El año 2013 es tiempo del fin? Sí. Sobre todo el 2012 y el 2013. Y después van a saber por qué. Hermanos, el año 1798 termina de una vez por todas el periodo de supremacía papal, pero comienza el tiempo del fin. Y eso es lo que mucha gente nunca ha entendido. Cuando vos le decís ¿qué es el tiempo del fin? Es el año 1798 y eso está mal, hermano, no podemos decir eso. El año 1798 da comienzo, da origen a todo lo que de ahora en más se le va a llamar el tiempo del fin. Y noten por qué. Porque cuando uno va a la profecía de Daniel capítulo 8, los versículos 17, 19, 26 y 27, cuando se habla de que esa profecía es para el tiempo del fin, está hablando de la purificación del santuario. Ustedes saben que Daniel capítulo 8 habla de la purificación del santuario, pero los versículos 16, 17, 19, 26 y 27 dice que esa profecía de las tardes y la mañana es para muchos días, es para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin, si es para el tiempo del fin, entonces ¿yo qué tengo que decir? ¿Es para el año 1798? No, no es para el año 1798, sino para el tiempo del fin una vez que ya ha comenzado. Y qué casualidad que cuando comienza la purificación del santuario.
1844. Por lo tanto, según Daniel capítulo 8, versículos 16, 17, 19, 26 y 27, el tiempo del fin al cual se aplicaría ya está hablando del año 1844. Por lo tanto, cuando hablamos del tiempo del fin, yo no puedo decir 1798. Tiene que ser después de que ha comenzado el año 1798, y hoy en día ya estamos viviendo en todo lo que es el periodo del tiempo del fin. ¿Saben por qué les enseño esto, hermanos? Porque ahora estamos viviendo en el tiempo del fin. A partir del año 1798, el año 1844 es el tiempo del fin. Y después del año 1844 en adelante, todo lo que estamos viviendo es el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin que comenzó o se originó en el año 1798. Ahora bien, ¿por qué les explico esto, hermanos? ¿Por qué les explico esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que ir ahora a Daniel 11:40, a la expresión el cabo del tiempo. Porque no se entiende bien, hermanos. Entonces vamos a Daniel capítulo 11, versículo 40. En Daniel capítulo 11, versículo 40 dice: empero al cabo del tiempo el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte se levantará contra él como tempestad, hermanos. Cuando cayó la Unión Soviética no se vio tempestad de ninguna clase. No se ha visto tempestad de ninguna clase, ni literal ni simbólica. Al contrario, la gente estaba chocha de que caiga el muro de Berlín. Había una felicidad tremenda. ¿A dónde había tempestad? Estaba chocha la gente, contenta. Una alegría tremenda porque ya no existía más la Alemania occidental y la Alemania oriental. ¿Dónde estaba la tempestad? ¿A dónde estaba la inundación? ¿A dónde estaban los carros? ¿A dónde estaba la gente de a caballo? ¿A dónde estaba la tempestad? ¿A dónde estaba el levantamiento del rey del norte que no se ha visto por ningún lado? Por favor, ¿qué esperan que yo crea eso? Entonces el versículo 40 dice así, hermanos: empero al cabo del tiempo. Esta expresión al cabo del tiempo, primero y principal, que si lo comparamos con Daniel capítulo 8, ahí, hermanos, y no estoy haciendo paralelismo capitular, sino que estoy comparando textos, no capítulos. No estoy comparando capítulos, no me interesa el paralelismo capitular, sí me interesa la comparación de textos. Vamos al capítulo 8, a ver si les queda en claro. Ustedes saben que en el capítulo 8, y aclaro, no estoy haciendo paralelismo capitular, sino comparación de textos. Vamos al capítulo 8, hermanos, y vamos al versículo número 16 y 17. Ustedes saben que el capítulo 8 habla de la purificación del santuario, en el versículo 14. Pero ahora viene el versículo 16 y 17 y presten atención lo que dice. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Entonces vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. ¿Cómo dicen otras traducciones? Es para el tiempo del fin. 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 Ahora vamos al versículo 19. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. ¿Cómo dice el versículo de ustedes? Fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Porque eso es para el tiempo del fin, dice otra versión el versículo 19. Ahora vamos al versículo 26, y noten lo que dice el versículo 26. Y la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días y para el tiempo del fin. Entonces queda claro que yo no he hecho paralelismo capitular ni comparación capitular.
He hecho comparación de textos. Te estoy comparando Daniel 11:40 con Daniel 8, 16, 17, 19 y 26. Y este tiempo del fin de Daniel capítulo 8, versículos 16, 17, 19 y 26, se refiere al tiempo cuando comenzaría la purificación del santuario, que no es el año 1798. No es el año 1798, sino desde el año 1844 y en adelante, porque todavía se sigue purificando el santuario. Estamos en el tiempo de la purificación del santuario, en lo que se conoce como el día antitípico de la expiación. Estamos en el día antitípico de la expiación. Por lo tanto, si hacemos comparación de textos y comparamos Daniel 11:40 con Daniel 8, 16, 17, 19 y 26, comparando los versículos y comparando texto con texto, vemos que el tiempo del fin no se refiere al inicio del tiempo del fin, sino al periodo que ya está en pleno desarrollo. O sea, desde el año 1798 en adelante, hermanos. Entonces, yo te acabo de hacer comparación de texto con texto. Entonces acá, en Daniel 11:40, queridos hermanos, en Daniel 11:40 hay algo maravilloso, hermanos. Yo me gozo en la palabra de Dios. Y en Daniel 11:40 dice: empero al cabo del tiempo el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. El cabo del tiempo o el fin del tiempo de Daniel 11:40 es un tiempo muy posterior al año 1798. Así como el año 1844 es el tiempo del fin y está muy posterior al año 1798, y encima esa purificación del santuario todavía continúa, o sea que la purificación del santuario comenzó en el año 1844, llegó al año 1944, llegó al año 2000, llegó al año 2012 y se sigue purificando el santuario. Así como en el año 1844 se inicia la purificación del santuario, hoy en día estamos en el año 2012 y en el año 2012 estamos en la purificación del santuario porque se sigue purificando el santuario. Se están tratando los casos de los cristianos, primero el de los muertos y después el de los vivos, pero estamos en la purificación del santuario. ¿O acaso ya el santuario ha sido purificado? No. O sea, se sigue purificando el santuario porque todavía está Cristo con los ángeles en el juicio investigador, meta a tratar los casos de todos, hermanos. Y al que se arrepintió, se le va limpiando su legajo, su carpeta. Se le va limpiando, hermanos. Entiéndase lo que quiero decir. Entonces, hermanos, Daniel 11:40, que es el acorneamiento del rey del sur contra el rey del norte, es una profecía posterior a la de la purificación del santuario, por lo tanto iba a ser mucho después del año 1844, específicamente ya en el tiempo de angustia previo. Primero debía comenzar la purificación del santuario en el año 1844 y empezar a extenderse, para que después, también en el tiempo del fin, también en el cabo del tiempo, ya terminando la historia de la humanidad, hermanos, se comience a cumplir esto. ¿Saben por qué? Porque hasta los mismos pioneros, hermanos, sabían que los versículos 40 al 45 estaban en el futuro. Hasta los mismos pioneros sabían que los versículos 40 al 45 estaban en el futuro, hermanos. Y si están en el futuro de ellos, cuando todos ellos han muerto, se tenía que cumplir después del año 1900 y pico. Porque los pioneros vivieron, los de la época del hermano White vivieron hasta el año 1950, 1940. Y hasta ellos entendían, los pioneros que fueron contemporáneos de la hermana White,
que los versículos 40 al 45 estaban en el futuro, por lo tanto tenía que ser después del año 1950. O sea que la expresión acá, al cabo del tiempo, no es ni el 1798, ni el 1844, ni el 1900, ni el 1940, ni más o menos el 1950. Y cuando la hermana White dice que el 11º capítulo de Daniel todavía está para cumplirse en el futuro. Exactamente, por eso es que la hermana White dice, la profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. ¿Por qué? Porque ella estaba diciendo que los versículos 40 al 45 todavía no se habían cumplido y que tenía que ver con naciones, con guerra de naciones, que ya vamos a ir viendo eso enseguida. Por lo tanto, el cabo del tiempo de acá no es el año 1798. ¿Y quieren que también les muestre por qué no es el año 1798? Y esto ya es muy sencillo, hermanos. La última visión del libro de Daniel, hermanos, ¿dónde comienza? ¿En el capítulo 11 o en el capítulo 10? Comienza en el capítulo 10. Del 10 al 12. Cuando hablamos de Daniel capítulo 11, hay que estudiar Daniel capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Ahora noten lo que está diciendo, hermanos, en Daniel capítulo 10, versículo 1 y 14. Vamos a Daniel capítulo 10 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 14. Espero que algún día el Señor me lo permita. Tengo pensado enseñar Daniel capítulo 11 desde el versículo 1 hasta el 45. Es impresionante, hermanos. Pero bueno. Dice el versículo 1. En el año tercero, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra, fue revelada, revelación, apocalipsis. Por eso es que la última visión, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12, es la apertura para el libro de Apocalipsis. Por eso es que esto es literal, porque ya está revelado, no está, hermanos, escondido, está revelado. Entonces dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada. Entonces, si está revelado, se lo puede entender. Todo siempre estuvo revelado. Pero ¿por qué no se lo entendió? Porque dice Dios, esto ya está revelado, pero yo quiero que se lo entienda, no ahora, sino en el tiempo de fin. Por tanto, sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo de fin. Pero en el tiempo del fin se iba a abrir el libro y se iba a entender claramente esto, porque esto es algo revelado. El capítulo 10 comienza la visión, en el capítulo 10, y dice que ya está revelado. Nada más que sellado hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin se abre el libro de Daniel y el capítulo 10, 11 y 12 es la apertura ya para el libro de Apocalipsis. Y ahí es donde se tienen que explicar mutuamente los dos libros. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera. Mas el tiempo fijado era largo. Hermanos, ¿por qué? Porque todo lo que se va a decir en Daniel capítulo 11 abarca toda la historia del mundo relacionado con el pueblo de Dios. Otros dicen, el conflicto era grande, porque todo el conflicto que se va a mostrar es toda la historia del mundo relacionado con el pueblo de Dios. Tanto el Israel literal, que después se pasa a convertir en la iglesia cristiana. Ahora, cuidado cuando hay esos ignorantes que dicen, antes era el Israel literal y después pasó a ser el Israel espiritual. ¿A dónde enseña eso la Biblia, hermanos? Si el Israel antiguo también era espiritual porque había gente espiritual. Entonces, pasa a ser el Israel de la carne espiritual a la iglesia cristiana gentil que también es espiritual. Yo no puedo decir, los israelitas de antes, ninguno servía para nada, todos eran sinvergüenzas, atorrantes y eran simplemente carnales, no eran espirituales. ¿Con qué autoridad digo yo eso? No, es
En todo caso, hablemos del Israel en la carne, como le llama la Biblia. Esa es la expresión correcta, el Israel en la carne, de raza, que pasa después al gentil en la carne, que también es espiritual. O sea, pasa del Israel en la carne espiritual al gentil en la carne espiritual que constituye la iglesia cristiana. Esa es la manera correcta de expresarse, hermanos. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir, hermanos? Entonces noten, el versículo 1 del capítulo 11 hasta el 45 muestran que el tiempo fijado era largo y que el conflicto era grande. Por eso es que es un largo conflicto que iba a pasar tanto el Israel en la carne como la iglesia cristiana. El Israel en la carne espiritual, como también contando ya lo que es el gentil en la carne espiritual que pasa a formar la iglesia cristiana. Él, empero, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Bueno, yo algún día cuando expliquemos el capítulo 10 van a entender por qué Daniel 11 es así. Pero el capítulo 10, hermanos, el capítulo 10 de Daniel es extraordinario, esconde misterios y es la llave que te abre Daniel 11. Nada más que muchos de los que estudian conmigo no han venido cuando yo expliqué esas clases viejas ya, donde tocamos Daniel 11. Bueno. Y ahora leemos el versículo 14. El versículo 14. Noten lo que dice el versículo 14 de Daniel capítulo 10, queridos hermanos. Yo pues soy venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Entonces, si va a ser en los postreros días, yo tengo que saber cuándo comienza ese tiempo de los últimos días. ¿Y cuándo comienza el tiempo de los últimos días? En el año 1798. Y si dice que es para los postreros días, son los días en plurales después del año 1798 y después del año 1844, después del año 1900 y después del año 1950, que todavía vivían algunos de los pioneros que vivieron junto con Elena de White. Por lo tanto, este choque del rey del norte con el rey del sur y del rey del sur con el rey del norte debía verificarse mucho después del año 1950, posterior a los pioneros que vivieron contemporáneos a Elena de White, porque hasta ellos sabían que los versículos 40 al 45 se aplicaban al futuro. Daniel 10:14 dice: soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Bueno, este es un versículo muy profundo, hermanos, si lo entramos a explicar, pero el pueblo de Daniel tiene tres fases, hermanos. Los que vivieron antes de Daniel, que conformaron el pueblo de Dios, que son los patriarcas, ¿sí? Después el Israel según la carne, que era espiritual, que lo constituían los israelitas según la carne, que eran espirituales, eso era su pueblo, que a lo largo de la historia Daniel 11 muestra lo que ha pasado con el Israel en la carne. Y también el pueblo de Daniel es la iglesia cristiana, que son los gentiles en la carne espirituales que ahora conforman la iglesia cristiana. Todo eso son el pueblo de Daniel. Pero para los postreros días, hermanos, te muestra clarito que es después del año 1798, después del año 1844, porque en el año 1844 recién iba a empezar el juicio, y Dios tiene que darle un largo tiempo al juicio investigador todavía. Iba a ser, hermanos, para cuando esté finalizando el juicio investigador. El cabo del tiempo del versículo 40 iba a ser para cuando ya esté finalizando el juicio investigador, o sea, para cuando esté empezando el tiempo de angustia previo, más o menos para esa época. Por lo tanto, aquí te dice, yo he venido a mostrarte
lo que le va a pasar a tu pueblo en los postreros días. Y esos postreros días, hermanos, noten acá, ya van a ver a lo que yo quiero llegar. Estos postreros días tienen que ver más o menos por acá, hermanos, cuando ya estamos entrando al tiempo de angustia previo, y después va a comenzar el tiempo de angustia propiamente dicho, que son el fin del tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque estos postreros días, hermanos, del versículo 40, se lo entiende claramente que tiene que ser después que termine el juicio investigador, cuando ya esté terminando. Y cuando ya está terminando el juicio investigador, hay dos periodos básicos: el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia propiamente dicho. Entonces, ¿por qué dice: te mostraré lo que le pasará a tu pueblo y en los postreros días? Porque tu pueblo, para ese tiempo del fin, está dado clarito en el capítulo 12, versículo 1. Presten atención. Vamos al capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Y ahí está el pueblo de Dios, los adventistas del séptimo día, que habrían de vivir en los postreros días. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, las 7 plagas, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado, ¿quién? Tu pueblo, ¿sí? Todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está hablando de la 7ª plaga. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y aquí se menciona el pueblo, lo que le pasaría a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, volvamos a Daniel 10:14. Daniel capítulo 10, versículo 14, hermanos. Soy pues venido para hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo, pero en los postreros días, porque la visión es aún para días. Entonces, en una palabra, viene Gabriel y le dice: escuchá, Daniel, yo me llamo Gabriel, dice, y todo lo que yo te estoy por mostrar es para el tiempo del fin, para los postreros días. Pero resulta que de los 45 versículos que hay en Daniel 11, ¿cuáles son los únicos que se aplican a los postreros días? Los versículos 40 al 45. Por lo tanto, esos postreros días tienen que ver en los versículos 40 al 45. Y de los versículos 40 al 45, el versículo 40 al 43 es el tiempo de angustia previo. Y el 44 y el 45 es el fin del tiempo de gracia. Por lo tanto, los postreros días, el tiempo del fin o el cabo del tiempo, se está refiriendo al tiempo de angustia previo y al tiempo de angustia propiamente dicho. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo, hermanos? Por eso es que estas profecías cuesta estudiarlas y cuesta entenderlas, hermanos. Porque ustedes estaban muy concentrados en el capítulo 11, pero nunca se habían fijado lo que dice el capítulo 10. Entonces, Daniel capítulo 10, versículo 14 dice, hermanos: soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Entonces, lo que le está queriendo decir el ángel Gabriel es lo siguiente: mira, Daniel, yo te voy a dar una visión de toda la historia del mundo. Y a pesar de que la visión va a comenzar en tu tiempo, porque empiezo a narrar hechos de tu tiempo, es para esos días, para los postreros días, porque va a terminar en los postreros días, y lo más importante se va a dar en los postreros días, que es Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, y Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Por lo tanto, el cabo del tiempo de Daniel 11:40, el cabo del tiempo de Daniel 11:40, o el fin del tiempo de Daniel 11:40,
es el tiempo de angustia previo que ahora estamos entrando. No era el año 1798, no era el año 1844, no es tampoco todo el periodo que dura el juicio investigador, sino cuando ya esté terminando el juicio investigador, que es cuando ya estamos entrando al tiempo de angustia previo con la ley dominical. Y de ahí, dice, en ese tiempo se levantó Miguel. ¿Qué dice Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantó Miguel o recién se levantará. Se levantará. O sea que los primeros versículos, el 40 al 43, es cuando todavía no se ha levantado. O sea, el tiempo de angustia previo. O sea, un poquito antes de que finalice el tiempo de gracia. Y después ya entramos a aquel tiempo de angustia cual nunca hubo, después que hubo gente hasta entonces, como dice Daniel 12:1. Cuando empiece ese tiempo de angustia significa que se habrá levantado Miguel. Por eso es que el espíritu de profecía dice que el levantamiento de Miguel es el fin del tiempo de gracia. Otra cosa que le yerran los simbolicistas. Para los simbolicistas, ¿saben lo que es el levantamiento de Miguel? ¿Sabían ustedes que yo me he cansado de mostrar citas que dicen que el levantamiento de Miguel es el fin del tiempo de gracia? ¿Saben lo que dicen ellos haciendo caso omiso del testimonio de Jesucristo? Dicen que el levantamiento de Miguel es la segunda venida de Cristo. Eso es porque no leen bien. El capítulo 12, versículo 1, Daniel 12:1, está muy comprimido, hermanos. Y ya después voy a explicar bien, hasta en eso se pifian, hasta en eso se equivocan, hermanos. Bueno. Entonces, si yo comparo Daniel 11:40 con Daniel capítulo 8, versículos 16, 17, 19 y 26, y a su vez lo comparo con Daniel capítulo 10, versículo 1 y 14, y a su vez lo comparo con Daniel capítulo 12, versículo 1, toda una comparación de texto, hermanos, bien sistemática, y eso que no me meto más. Ya te muestro clarito, con comparación de texto solo, que el cabo del tiempo o el fin del tiempo de Daniel 11:40 es cuando ya estamos entrando ahora en el tiempo de angustia previo, ya un poquito antes de que finalice la gracia. Luego, noten cómo yo explico todo con comparación de textos, ¿no? Ahora voy a derribar, hermanos, otra filosofía lastimosa que anda dando vuelta por ahí, que yo me quiero tomar mi tiempo para derribar todos estos argumentos, hermanos. Saben que está la filosofía barata, que dicen que la postura oficial de la iglesia es que el rey del norte es el papado. ¿A dónde dice que la postura oficial de la iglesia es que el rey del norte es el papado? Porque si es postura fundamental, ¿por qué no la sacan como doctrina? Doctrina número 29, el papado es el rey del norte. ¿Por qué no la sacan? Hermanos, esa es otra postura filosófica barata. Otra filosofía barata es la que dice que la postura oficial de la iglesia es la que dice que el rey del norte es el papado. Eso es mentira, hermano, mentira del diablo. Lo que sí estamos de acuerdo es que puede ser que quizás la mayoría la crea, pero no es que es la postura oficial. Y te lo paso a probar con el comentario bíblico adventista. Vamos a leer el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 902. En el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 902, dice lo siguiente, comentario bíblico adventista, tomo 4, página 902, dice así. Comentando el versículo 40, dice así, Daniel 11:40, al cabo del tiempo. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, al tiempo del fin, dice la Biblia de Jerusalén. Aquí se mencionan a los reyes del norte y del sur, por primera vez desde los versículos 14 y 15. Y ahora noten lo que dice el comentario bíblico adventista que le tapa la boca a todos ellos. Dice, los expositores adventistas que entienden que el tema de los versículos 36 al 39 es el proceder de Francia durante la Revolución,
los expositores adventistas que entienden que el tema de los versículos 36 al 39 es el proceder de Francia durante la Revolución, sostienen que Turquía es el rey del norte en los versículos 40 y 45. Bueno, no vamos a entrar a comentar eso. Yo creo que los versículos 36 al 39 es Francia, pero no creo que es Turquía el rey del norte en los versículos 40 al 45. O sea que en parte estamos de acuerdo y en parte no. Pero lo que hace el comentario bíblico es reconocer que hay otros adventistas que piensan diferente. Aquí en la página 902, esta autoridad mundial, que es el comentario bíblico adventista, te deja bien en claro que hay expositores adventistas que creen distinto. ¿Qué no han leído? Por eso dice acá, los expositores adventistas. Los expositores adventistas que entienden que el tema de los versículos 36 al 39 es el proceder de Francia durante la Revolución, sostienen que Turquía es el rey del norte en los versículos 40 al 45. Bueno, yo entiendo exactamente así, que Francia está en los versículos 36 al 39, pero que en los versículos 40 al 45 el rey del norte es Estados Unidos, o sea, no Turquía, sino Estados Unidos. Segundo, los que aplican los versículos 36 al 39 al papado encuentran aquí un cuadro profético del pináculo de su carrera. Algunos del segundo grupo identifican al papado como el rey del norte, mientras otros hacen una distinción entre los dos. Y otros más, que son unos pocos, consideran que los versículos 40 al 45 se cumplieron al caer el Imperio Otomano en 1922. O sea que hay otros que interpretan de otra forma. Hay un montón de posturas. Entonces, que no me vengan a decir que la oficial es la postura que dice que el rey del norte es el papado, porque aquí te muestra que hay un montón de expositores adventistas que creen distinto. Y nadie los condena, y son expositores adventistas, y son adventistas del séptimo día, en regla con la iglesia, pero exponen de otra manera, y son dueños, y yo los respeto. ¿Qué no han leído la documentación? Por eso es que los hermanos que por ahí discrepan conmigo, han cometido el grave error de meter la pata al contradecirme sin conocer la documentación escrita. Aquí te muestra la página 902, que hay diferentes grupos de adventistas expositores en todo el mundo, a nivel mundial, y que la iglesia los respeta y creen diferente. Entonces, yo les diría a los que me critican que primero tienen que crecer y estudiar. Hay que estudiar mucho antes de discutirle a una persona estudiosa, porque el estudioso siempre te va a fundamentar. De manera que, con el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 902, le tapo la boca a los que dicen que tiene que haber una sola interpretación y que esa es la oficial, la que el rey del norte es el papado. Aquí te muestra que hay un montón de expositores con distintas posturas, y son adventistas, y chao. Así que no me vengan a mí a decir que sí, que es la postura oficial. Te lo acabo de probar con el comentario bíblico adventista. Entonces, hermanos, los simbolicistas comienzan mal porque desde el ya el rey del sur no puede ser Francia y el rey del norte no puede ser el papado en Daniel 11:40, porque la expresión el fin del tiempo o el cabo del tiempo no se está refiriendo al año 1798. O sea que desde el ya los simbolicistas espiritualistas interpretan mal. No saben ni comparar texto con texto, y bueno, yo no tengo la culpa, hermanos. Hay que comparar bien para no caer en el error y andar enseñando tonterías, hermanos. Ahora bien, ¿se va entendiendo, hermanos, a lo que quiero llegar con esto? Siguiendo con el tema, hermanos, vamos a ver algo que dijo Jaime White, que ni siquiera los simbolicistas espiritualistas se dan cuenta que no debieran citarlo. En el mismo comentario bíblico adventista, tomo 4, en la página 902 también, hay algo que Jaime White ha dicho que los simbolicistas no quieren aceptar.
En la página 902, noten lo que ha dicho Jaime White. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de lo que había dicho Jaime White? Bueno. Noten lo que dijo Jaime White. En general, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 902. En general, los adventistas del séptimo día, esto no lo dice él, ¿no? Lo dice el comentario. En general, los adventistas del séptimo día han sostenido que el cumplimiento del versículo 45 está aún en el futuro. Las prudentes palabras pronunciadas por el pionero adventista Jaime White en 1877, un tiempo muy temprano para que él diga, para que saque una conclusión de Daniel 11, 40 al 45, en 1877, con referencia al cuidado que se debe tener al interpretar la profecía aún no cumplida, todavía constituyen un buen consejo en la actualidad. Y ahora sí viene la cita de lo que dice Jaime White. Pero noten que él la dijo en el año 1877, 30 años después del chasco. Era muy temprano, pero él se ha metido a decir esto. Y los simbolicistas no le hacen caso. Pero nos piden que nosotros le hagamos caso a Jaime White, pero ellos no le hacen caso, pero nos piden a nosotros que le hagamos caso, pero ellos no le hacen caso. Y noten cómo con la misma cita de él yo les voy a mostrar que ellos están equivocados. Dice Jaime White, al interpretar profecías no cumplidas, donde la historia no está escrita, el estudiante debiera presentar su exposición sin demasiado dogmatismo para que no se encuentre extraviado en el terreno de la fantasía. ¿Cómo dice? Noten, ¿no? Y van a ver cómo yo voy a explicar la cita de Jaime White. Él dice primeramente, al interpretar profecías no cumplidas, donde la historia no está escrita, el estudiante debiera presentar su exposición sin demasiado dogmatismo para que no se encuentre extraviado en el terreno de la fantasía. Analicemos. Los hermanos simbolicistas nos sacan esta cita para que nosotros nos callemos, cuando en realidad esta cita se aplica a ellos. Y esta cita le dice a ellos que se callen porque ellos son simbolicistas, ellos son espiritualistas y ellos son espiritistas, y porque la misma hermana White dice que el método fantástico de los budistas en la página 408, 409 y 410 del Conflicto de los Siglos dice que el método fantástico de interpretar las escrituras de los budistas espiritistas es cuando uno simboliza la escritura, espiritualiza la escritura y supone que se debe entender de forma espiritual o simbólica. O sea que lo que dice acá Jaime White se le aplica a ellos, y paso a explicar por qué. Los simbolicistas, haciendo caso omiso de lo que dice acá, ellos son dogmáticos y dicen, no, es así, el papado es el rey del norte y se terminó. El papado es el rey del norte porque tiene que ser así, porque el paralelismo quiásmico, porque el paralelismo capitular, y no hay ningún versículo. Y resulta que no hay ningún versículo, no, pero el paralelismo capitular, pero el paralelismo quiásmico se supone, tiene que ser así, se supone, tiene que ser así, se supone. Y aquí Jaime White le dice que ellos no sean dogmáticos porque ellos tienen el método fantástico espiritista de interpretar, y como tienen el método fantástico e espiritista de interpretar, caen en el terreno de la fantasía porque nunca pueden probar con un texto su postura, y nosotros sí. O sea que esta cita se le aplica a ellos para que no sean dogmáticos, porque son dogmáticos sin utilizar una comparación de textos. En cambio, todo lo que nosotros estamos presentando tiene comparación de texto con texto, porque ya para el tiempo del fin, Daniel 11 se puede entender. ¿O qué pensaban ellos? ¿Que los versículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 no se iban a entender? Si son los últimos 5 o 6 versículos que sí se los puede entender.
¿O creen que es un misterio místico ocultista que no se puede entender? Sí se puede entender, pero se necesita de una correcta comparación de texto con texto. O sea que los hermanos simbolicistas, al no haberle hecho caso a Jaime Huay, que mismo Jaime Huay se entrampa, caen en el terreno de la fantasía queriéndole aplicar todo al Papa. Y ellos utilizan una teología que se llama simbolicismo, espiritualismo, espiritismo. O también se le llama la teología papacéntrica, que es cuando todo se le quiere aplicar al Papa. Se le llama teología papacéntrico o método de interpretación papacéntrico, cuando todas las profecías se le tiene que aplicar obligadamente al Papa o al papado. El método de interpretación papacéntrico. Jaime Huay sigue diciendo, y noten lo que dice Jaime Huay, ¿no? Hay quienes piensan más sobre la verdad futura que sobre la verdad presente. Yo le preguntaría a Jaime Huay si él entiende lo que es verdad presente. Pero bueno, él escribe, ¿no? Y él no era profeta, él no era inspirado como lo dice el libro El Otro Poder. La hermana Huay habla de los pioneros y dicen terminantemente no son inspirados. Y lo he dicho la clase pasada, repasen la clase anterior. Jaime Huay viene ahora y dice, hay quienes piensan más sobre la verdad futura que la verdad presente. Ven poca luz en el sendero en que caminan, pero creen que ven gran luz delante de ellos. Eso les pasa, hermano, a los mismos simbolicistas. En cambio, a nosotros, no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos bien dónde estamos caminando porque hemos predicado todas las profecías y también Daniel 11. Todas. Los que utilizamos la comparación de texto dominamos todos los temas bíblicos. En cambio, los simbolicistas, por utilizar el método fantástico de los budistas, ellos son los que no saben ni dónde caminan en el presente y tampoco saben el futuro. En cambio, los que utilizamos texto, contexto y comparación de texto, hemos predicado y dominado todas las profecías bíblicas y también la de Daniel capítulo 11, los últimos versículos. O sea que esta cita se les aplica a ellos y no a los que utilizan el método comparativo de textos. Por eso dice él, hay quienes piensan más sobre la verdad futura que sobre la verdad presente. Ven poca luz en el sendero que caminan, pero creen que ven gran luz delante de ellos. Eso le pasa a los simbolicistas. Ellos creen que ven la gran luz al aplicarle al papado el término rey del norte. Y creen que ven la gran luz cuando no utilizan un solo texto bíblico para demostrarlo. Y sigue diciendo ahora Jaime Huay, las opiniones respecto a la cuestión del Oriente, porque él habla del Oriente, es lógico que Urias Smith podía pensar que el rey del norte era Turquía, porque lo estaba viendo en pleno cumplimiento. No había terminado eso, podría ser como no podría ser. Después descubrimos que no, pero podría ser como no podría ser porque él lo estaba viendo. Ahora noten, las opiniones respecto a la cuestión del Oriente se basan en profecías que no se han cumplido aún. En estos casos debiéramos andar con cautela y nuestras definiciones debieran ser cuidadosas para que no se nos encuentre quitando los hitos que se han establecido firmemente en el movimiento adventista. Aquí Jaime Huay se equivocó tremendamente porque él no sabía lo que eran los hitos. ¿Saben por qué? Porque la hermana Huay define claramente cuáles son los hitos en la página 30 y 31 del Otro Poder. Cuando uno lee el libro El Otro Poder, página 30 y página 31, ella te dice cuáles son los hitos. Y encima ella dice, y no me acuerdo de otra cosa que sea un hito. Y eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Mañana sigo explicando la cita de Jaime Huay. Y la hermana Huay jamás ha dicho que el definir el rey del norte sea un hito. O sea que si el rey del norte es Estados Unidos, no es un hito. Y si el rey del norte fuese el papado, tampoco es un hito. Y si el rey del norte fuese el espiritismo, tampoco es un hito. Y si el rey del norte fuese la triple alianza junta,
tampoco es un hito, si no ella lo hubiera dicho. Pero ella dice en el libro El Otro Poder, página 30 y 31, que eso no es un hito. Y ella menciona en la página 30 y 31 del libro El Otro Poder que los hitos son la mortalidad del alma, el santuario celestial, la ley de Dios, la fe de Jesús, los 3 mensajes angélicos, la purificación del santuario, la existencia del templo celestial. Todas esas cosas son hitos antiguos, pero jamás ha dicho que la definición del Rey del Norte sea un hito antiguo. Ya sea que sea el papado, o Estados Unidos, o el espiritismo, o la Triple Alianza, no es un hito. O sea que aquí él se equivocó, desgraciadamente se equivocó. Por otro lado, sigue diciendo Jaime Huay y dice lo siguiente: puede decirse que hay consenso general sobre este tema y que todos los ojos se vuelven hacia la guerra actual entre Turquía y Rusia en el año 1877 y 1878 como el cumplimiento de esa porción de la profecía que confirmará mucho la fe en el próximo fuerte clamor y el fin de nuestro mensaje. Pero es inquietante preguntarse cuál será el resultado de este dogmatismo en cuanto a profecías no cumplidas si las cosas no salen como se espera tan confiadamente. Y estoy de acuerdo. Pero lo que Jaime Huay no se da cuenta es que todos los hermanos de ese tiempo, los colegas de él, los compatriotas de él, todos los consiervos de él y sus colegas teológicos interpretaban los últimos versículos de Daniel 11 como guerra entre naciones. Y él no se da cuenta que al haber dicho esto lo estaba dejando entrever que lo interpretaban de una manera literal y como guerra entre naciones. Y él no se da cuenta que lo está dejando entrever. Y lo dice Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 902. O sea que toda la cita de Jaime Huay se aplica a los simbolicistas, espiritualistas, espiritistas que quieren espiritualizar las Escrituras. Ellos son los que no deben ser dogmáticos porque no hay una comparación de textos que les permita ser dogmáticos. O sea que cuando te saquen la cita de Jaime Huay, se aplica más a ellos que a los que utilizamos la comparación de texto con texto. Ahora, hermanos, otra cosa. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13 y 14. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13 y 14, la hermana Huay lo menciona al 11º capítulo del libro de Daniel. Y noten, hermanos, lo que ella dice, ¿no? Noten, hermanos, lo que ella dice. En la página 13 y 14 dice así, hermanos. Mas ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambios podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de la de los antediluvianos. Absortos en sus negocios y en los deleites mundanos, los contemporáneos de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24:39. Recibieron advertencias celestiales, pero rehusaron escuchar. Asimismo hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita a la ruina eterna. El mundo, no los adventistas. Porque los simbolicistas, si nosotros interpretamos como interpretan los simbolicistas, Daniel 11, 40 al 45, vemos que solamente la ruina viene para los adventistas.
porque meten la ley dominical y un montón de versos y poesía que no tiene nada que ver ahí. Pero aquí habla del mundo. Asimismo hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Un espíritu belicoso agita al catolicismo y al protestantismo. ¿Dice así? Al mundo. ¿Qué es el mundo? China, Rusia, Alemania, Irak, Afganistán, los países cristianos, los países musulmanes, los países católicos, los países protestantes, los países hindúes, los países ateos, los países comunistas, los países budistas, todos. El capítulo 11 no está hablando del adventismo y del catolicismo, para nada. Habla del mundo. Un espíritu belicoso agita al mundo, no a la Iglesia Católica contra los adventistas. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. ¿Por qué? Porque los versículos 40 al 45 todavía no se han cumplido. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Y esas escenas de angustia están en el 11º capítulo del libro de Daniel y en los primeros 3 versículos del capítulo 12. Y ahora noten lo que la hermana Huay aplica a ese tiempo de angustia. Ella aplica estos versículos. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Saben lo que tiene que ser ese tiempo de guerra para que los esparza a los moradores de la tierra? Aquí no dice que los hace esparcir a los adventistas, hace esparcir a todos los moradores de la tierra. ¿O ustedes creen que cuando se arme la Tercera Guerra Mundial, nosotros acá en Argentina vamos a estar sentados tomando mate debajo de la higuera? Los creyentes, no creyentes, ateos, todo el mundo van a ser esparcidos. Y hace esparcir a sus moradores, dice, pero no leen bien. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. No al catolicismo, sino la tierra. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. No habla de los adventistas o de los católicos. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los adventistas. ¿Dice así? No, los hombres. Yo le doy gracias a Dios porque sé que hay gente inteligente que me escucha. Hay gente con discernimiento que me escucha y que no se va a apartar de lo que diga la Biblia y el espíritu de profecía. A los cuentitos de hadas, hermanos. A mí que no me vengan, con todo respeto le digo a los estudiosos, no me vengan con cuentito de hadas. A mí me muestran texto, contexto y comparación de texto con texto, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Y ella, citando Isaías 24, 1 al 8, sigue diciendo, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. ¿Qué está hablando de los católicos y los adventistas acá? Está hablando del mundo y de la Tercera Guerra Mundial, combinado con las plagas, combinado con las catástrofes. Y ella sigue aplicando, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias?
Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Todo eso va a pasar cuando se cumpla Daniel 11. En el mundo entero. En el mundo entero, en el tiempo de angustia propiamente dicho. Todo eso te está mencionando cuando se va a cumplir el 11º capítulo del libro de Daniel. ¿Para qué lo pone ahí si no tiene aplicación? ¿Para qué lo pondría acá si no tiene aplicación? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Qué tiene que ver acá el catolicismo y el adventismo? ¿Qué tiene que ver acá, hermanos? Sí tiene que ver con que todo el mundo ha apostatado de Dios, pero por eso Dios envía la Tercera Guerra Mundial con su foco en Medio Oriente. La Tercera Guerra Mundial con su foco en Medio Oriente, porque Israel es la parte central de la tierra. Y ahora, hermanos, la hermana Huay, al seguir comentando sobre Daniel capítulo 11, o el 11º capítulo del libro de Daniel, dice lo siguiente y presten atención. Ahora ella cita, hermanos, Jeremías capítulo 4, versículos 19 y 20. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, pregón de guerra, pregón de guerra, pregón de guerra. ¿Qué guerra espiritual entre el católico y el adventista? Si uno lee el contexto inmediato anterior, te vas a dar cuenta que viene hablando de la Tercera Guerra Mundial, de destrucción, de asolamiento, de las plagas, de catástrofes, de plagas, de guerra. Cuando hablamos de Daniel 11, 40 al 45, tenemos que hablar de Jeremías 4, 19 y 20, porque la hermana Huay lo aplica. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Y noten lo que dice, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado porque toda la tierra es destruida. ¿Con qué tiene que ver el 11º capítulo de Daniel? Con que toda la tierra será destruida. ¿Y saben lo que está diciendo acá? Porque algunos dicen que esto se aplica a guerra espiritual. No, se aplica a toda la tierra porque toda la tierra es destruida. Y dice, quebrantamiento sobre quebrantamiento, quebrantamiento sobre quebrantamiento, quebrantamiento sobre quebrantamiento. Cuando uno va a la comparación de textos con Ezequiel capítulo 7, te habla de guerras sobre los 4 ángulos de la tierra. Y no te dice que fue un solo hecho que ocurrió, hermanos, en el año 1989 con la caída del comunismo, porque aquí dice, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado porque toda la tierra es destruida, toda la tierra es destruida, toda la tierra es destruida. ¿Y por qué toda la tierra va a ser destruida? Y lo dice clarito Jeremías 4, 19 y 20, porque hay pregón de guerra, y con esa guerra será destruida toda la tierra. Entonces yo hago una pregunta, si fuese ¿una guerra espiritual destruye toda la tierra? No. Una guerra espiritual no destruye toda la tierra. Pero aquí dice que este pregón de guerra es el que traerá quebrantamiento sobre quebrantamiento porque toda la tierra es destruida. Una guerra espiritual no destruye la tierra, guerra literal sí. Por eso dice pregón de guerra, sonido de trompeta, pregón de guerra. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Sabe qué se le aplica a los simbolicistas? Se le aplica lo siguiente. Vamos a ver. Dejamos testimonios para la iglesia, tomo 9, página 3 y 14. Dejamos comentario bíblico adventista, tomo 4, página 902. Y vamos a 1 de Corintios, hermanos.
Vamos a Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 2, leemos, hermanos, el versículo número 12 al 16. Esto se aplica a las personas que no tienen discernimiento. Sonido de trompeta, pregón de guerra, que trae quebrantamiento sobre quebrantamiento, que trae la destrucción de toda la tierra. Eso es guerra literal, hermanos. Por eso es que la hermana sabiamente conectó los últimos versículos de Daniel 11 con Jeremías 4, 19 y 20. Y si tú lees todo el capítulo 4 de Jeremías, anuncia de la última invasión de Babilonia, hermanos, que iba a venir para destruir literalmente Jerusalén. En tiempos de Sedequías, uno de los últimos reyes de Judá. Pero bueno, la gente no tiene conocimiento, no quiere estudiar Biblia y por eso mete la pata. Claro que meten la pata, hermanos. En 1 Corintios capítulo 2, los hermanos simbolicistas debieran leer esto. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y aquí viene la comparación de textos. Noten cómo Pablo acá se refiere a la comparación de textos. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu. ¿Y la doctrina del Espíritu en qué se basa? En Biblia. La doctrina del Espíritu se basa en Biblia. ¿Y saben lo que dice? Noten. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Comparando texto con texto. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. El que no compara texto con texto no acomoda lo espiritual a lo espiritual. Mis palabras son espíritu y son vida. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso es doctrina del Espíritu. Y ahora noten lo que le dice Pablo en el versículo 14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y qué eran las cosas del Espíritu de Dios que menciona el versículo anterior? La doctrina del Espíritu que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Versículo 15, empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? El que acepta la doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice Pablo, acomoden lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué tienen que venir a comparar lo espiritual con palabras doctas de sabiduría humana? Nosotros no hacemos eso. Tiene que ser todo espiritual para que sea doctrina del Espíritu. Comparación de texto con texto. Hablando un poco así en confianza, hermanos, ¿saben cuál es la bronca de los simbolicistas? Yo les voy a decir cuál es la bronca que tienen ellos. La bronca de ellos es que no pueden creer que hace más de medio siglo está esta interpretación dentro de la iglesia, en el seno de la iglesia, y cada vez crece, y es de adentro de la iglesia adventista, y con súper, ultra comparación de texto con texto, y que no va a morir, hermanos, va a crecer. Entonces les da una bronca y crujen los dientes porque ellos pensaban de que esta doctrina, hermanos, de la tierra deseable, de Medio Oriente y de la Israel allá literal, no tenía importancia, y tiene importancia, hermanos. Lucas 21, 24 lo dice clarito. El mismo Cristo en Lucas 21, 24 te cita de nuevo a Medio Oriente, a la parte central de la tierra, que es la tierra de Israel.
Entonces la bronca de ellos es que no pueden creer que de pronto venga alguien que pueda saber más que ellos y que de pronto les presente esta postura. Y el que me quiera criticar, que me critique, pero no escuchando esta clase 67, sino esta clase 67 más las otras 66, porque es fácil escuchar una y desarmar una, pero no es fácil desarmar todas que están perfectamente unidas. ¿Se ha entendido esto, hermanos? Ustedes están recibiendo doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿por qué el animal no puede entender? Y bueno, porque estas cosas se examinan espiritualmente. Y las cosas que se examinan espiritualmente son aquellas que tienen que ver con la doctrina del Espíritu. Y la doctrina del Espíritu es lo que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y no mezclando palabras doctas de sabiduría humana. Vamos a ir, hermanos, ahora. Ay, hermanos, ¿a dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir ahora, hermanos, al deseado de todas las gentes, páginas 201 y 202. Esto es gravísimo lo que voy a leer, hermanos. Deseado de todas las gentes, páginas 201 y 202. ¿Qué será lo que voy a leer ahora? ¿Qué será que dice la hermana Huay con respecto a las profecías del libro de Daniel que se refieren al tiempo del fin? Deseado de toda la gente, es páginas 201 y 202, dice así. Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue Gabriel, su ángel, a quien envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan. Y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas escritas. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Dios nos ha dado estas cosas, y su bendición acompañará al estudio reverente y con oración de las escrituras proféticas. ¿Cómo dice? Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudio reverente y con oración de las escrituras proféticas. Así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. Pero ¿cómo puede ser si ya se sabía que, según algunos, en aquel tiempo el rey del norte era el papado? Entonces yo tendría que decir, ya no hay nada que entender, ya hace siglos que había algunos que decían que el rey del norte era el papado. ¿Qué hay que entender? No hay que entender nada. Pero noten, me llama poderosamente la atención esto, hermanos. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días, que son Daniel 11, 40 al 45 y Daniel 12, 1 al 3. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin.
En ese tiempo futuro, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. El Salvador mismo anunció señales de su venida y dijo: cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hemos llegado al período. Ahí está, hermanos. Hermano, me gozaba cuando leí esta cita. ¿A dónde tengo el cosito? El cosito para escribir. ¿Dónde andarán? Se escondió. Lo buscamos. Aquí está. Aquí termina un periodo y comienza otro. Noten, desde acá hasta en adelante es un periodo. Periodo del tiempo del fin. Periodo. Y ahora noten lo que dice la hermana White, ¿no? En la página 202 dice así, y es importante que lo sepamos. Hemos llegado al período predicho en estos pasajes. Y claro que estamos ahora en el período predicho en esos pasajes. Desde el año 1798 en adelante, desde el año 1844 en adelante, desde el año de la hermana White en adelante, y desde que ella murió en adelante. Hemos llegado al período predicho en estos pasajes. Es un período, el tiempo del fin. El tiempo del fin ha llegado y ya estamos en el período. Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Y ahora noten lo que sigue diciendo. Y esto es lo que a mí me asusta. Presten atención, hermanos. Los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios. Y no reconocieron el tiempo de su visitación. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles, los preciosos últimos años de gracia concedidos al pueblo escogido, los dedicaron a tramar la destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbieron. El ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en vano. Así también hoy el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aunque no sabemos la hora en que ha de volver nuestro Señor, podemos saber que está cerca. Por tanto, no durmamos como los demás. Hay hermanos que dicen que no es pecado estar dormido, ¿no? Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. No, pero hay gente que dice, no es pecado estar dormido. Entonces yo puedo decir, bueno, no voy a velar y no voy a ser sobrio. Hasta eso llegamos, hermanos. El deseado de toda la gente, páginas 201 y 202, dice que las profecías que se refieren de Daniel a los últimos días iban a ser entendidas recién en el tiempo del fin, incluso mucho después de Elena de White y los pioneros. En el periodo del tiempo del fin. Y dice que no tenemos. Otra cosa que dice es que es un periodo el tiempo del fin. Y ahora se está entendiendo recién
¿Saben por qué en el tiempo de la hermana White y de los pioneros no se iba a poder entender eso, hermanos? Porque hasta el año 1940, que vivieron los pioneros adventistas contemporáneos de Elena de White, el moderno Estado de Israel no había surgido, que surge en el año 1948. Entonces faltaba esa última profecía de Lucas 21-24 y por lo tanto no se iba a poder entender de Daniel 11. Era necesario que la última señal de Lucas 21-24 se cumpliese. Por eso es que los pioneros que murieron sin ver que surja de nuevo el moderno Estado de Israel y después la recuperación de Jerusalén en el 1967 nunca iban a poder entender, porque había partes de Mateo 24, Marcos 13 y sobre todo Lucas 21 que no se habían cumplido. Entonces nunca se iba a poder entender los acontecimientos del tiempo del fin. Y por último, hermanos, la última cita. Conflicto de los siglos, página 404 y 405. Con esta cita voy a terminar y yo quiero ver si ustedes se dan cuenta de lo que yo me estoy refiriendo, hermanos. ¿Ha quedado en claro en esta noche que el cabo del tiempo de Daniel 11:40 es recién ahora para el tiempo de angustia previo? Bueno, ¿ha quedado en claro que el tiempo del fin es un periodo que estamos viviendo ahora? Bueno, en la página 404 y 405 del Conflicto de los Siglos dice lo siguiente. En la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertar religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 de la versión moderna. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y la gloria que debían acompañarlo. Por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo a gran voz con que iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. El mismo mensaje que revela el tiempo en que este movimiento, dice así, el mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debía realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. ¿Están de acuerdo con eso o no? El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. Yo renegaba acá con un instructor que hay acá en Tucumán que decía que el triple mensaje angélico o el mensaje de los tres ángeles ya lo predicaban los apóstoles. Y es mentira, hermanos. El mensaje de los tres ángeles no lo predicaron los apóstoles. Pero yo me acuerdo que este instructor bíblico y sus seguidores decían que sí. Dice, Pablo predicó a los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles lo predicaba Pablo, dice. Y aquí dice que no. Y presten atención.
Pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora de su juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto en el libro de Daniel. ¿Cómo dice? Dice así, hermanos. Esto es particularmente cierto en el libro de Daniel. ¿Cómo es eso, hermanos? Esto es particularmente cierto en el libro de Daniel, y exactamente porque Daniel capítulo 8, que habla de la purificación del santuario, los versículos 16, 17, 19 y 26, dice que eso era para el tiempo del fin, después del año 1798. Y ahora noten, eso es particularmente cierto en el libro de Daniel, dice, pero, la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Daniel 12:4. Y ahora noten, yo ya te he demostrado con la página 404 que los apóstoles no predicaron esto. Y ahora noten lo que dice la página 405. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debían esperar la venida de Cristo en aquella época. Ese día dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Como dice segunda de Tesalonicenses 2:3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo período del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. Ese período terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Y ahora noten lo que dice. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y ahora noten, semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. No, pero había gente que decía, no, los apóstoles predicaron el triple mensaje angélico. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Dice así la hermana Huay, los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado y la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Aquí dice también en Conflicto de los Siglos, entonces resumiendo, en la página 404 y 405, que las profecías del libro de Daniel se iban a entender las que se refieren a los últimos días, que son la purificación del santuario, y Daniel 11:40 al 45 y Daniel 12:1 al 3, después del tiempo del fin cuando sean deselladas, incluso después de la hermana Huay y los pioneros. Porque Daniel 11:40, como lo hemos visto al comenzar este estudio, el tiempo del fin o el cabo del tiempo no era el año 1798, sino después del año 1798, después del año 1844, después del tiempo de Elena de Huay y los pioneros, y mucho después, hermanos,
de que se cumpla la última señal del surgimiento del moderno Estado de Israel en 1947 y 48, después de que recuperen Jerusalén en el año 1967. El cabo del tiempo lo tenemos que hallar después del año 1967 en adelante, que es cuando los judíos recuperan Jerusalén y se da el cumplimiento exacto de Lucas 21-24. O sea que el cabo del tiempo de Daniel 11:40 al 45 lo tenemos que ubicar después del año 1967, que es la última señal dada en Lucas 21-24. Entonces, hermanos, ya estamos en el año 2012 y la tenemos que ubicar ahora, hermanos. Ya ha habido semicumplimiento de estas profecías en la guerra del Golfo Pérsico en 1991 y en la invasión de Irak y Afganistán, todo eso en el 2003. Pero ahora ya estamos viendo semicumplimientos para el cumplimiento total. Por lo tanto, en esta clase número 67 ya vamos viendo, hermanos, que la postura simbolicista no tiene el fundamento que tenemos nosotros. ¿Se va entendiendo? Y eso que recién empiezo. Yo recién empiezo. Y mañana vamos a ver más cositas del simbolicismo, hermanos. Así que Dios nos ayude a desechar el método interpretativo fantástico de los budistas, como dice Conflicto de los siglos 408 y 409, que no le han llevado el apunte, y bueno, allá ellos si no le llevan el apunte a Conflicto de los siglos 408 y 409, pero nosotros sí les llevamos el apunte y no simbolizamos ni espiritualizamos nada. De manera que, hermanos, oremos mucho porque el tiempo del fin está cerca y el reavivamiento y la reforma se han de dar pronto en el seno del pueblo de Dios. Mañana vamos a seguir tomándonos todo el tiempo para desglosar la postura simbolicista y les voy a ir contando más lo que ellos interpretan. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Y para terminar, hacemos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos iluminas con tu palabra. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que nos libres de toda herejía doctrinal. Bendice a los hermanos que nos están escuchando, bendice a sus familias y que ellos puedan entregarte todo su corazón y poder amar realmente las profecías bíblicas. Todo esto te lo dejamos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.